Quiero invitarles en esta mañana a mirar algunos pasajes bíblicos que tienen que ver con la oración. ¿Por qué estoy volviendo a insistir en este tema? Bueno, salta a la vista. Nuestras reuniones de los días miércoles de 21 a 22 por medio de Zoom son poderosas porque está el Señor, pero podría ser mucho mejor si hay más asistencia de los fieles por medio de Zoom para orar. Ustedes saben que la oración es sumamente importante dentro del ámbito de la vida cristiana de los fieles, Y creo que como iglesia queremos encarar algunos proyectos y no podríamos encarar estos proyectos si realmente no estamos orando. Así que si un pastor quiere que Dios renueve su vida, no podría lograr esto, al menos que en parte esté muy sumergido en la oración. Si no está orando, es un problema bastante serio. Así también la iglesia que no está orando, yo me pregunto cómo va a ser renovada. Creo que la oración es fundamental. Cuando recién decían cuáles son una de las cosas que nosotros debemos agradecer, y a veces en oración le decimos al Señor un montón de cosas, nosotros los cristianos debemos saber que las necesidades más importantes en realidad no son las que afectan a nuestra vida, como el pan, el trabajo. Son importantes, pero no son tan importantes. Pero las cosas que necesitamos también hoy afectarán la vida venidera. Por ejemplo, podemos orar por el pan. Padre nuestro dice eso. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aún sabiendo que Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas, nos dice que oremos por otra parte. Y entonces tenemos muchas necesidades materiales, como la búsqueda del trabajo y del pan y el sustento de la familia, pero también tenemos otras necesidades que van a tener repercusión en la vida venidera, como por ejemplo la sanidad, la santidad, como la humildad, como la fe, como la sabiduría, como el amor a Dios, como el amor a Dios y también el amor a los demás. Y también, por supuesto, como la paciencia, como el autocontrol. Estas cosas que acabo de mencionar son un verdadero tesoro. Y necesitamos también orar por estas cualidades, por estos rasgos de la vida cristiana que Dios desea darnos y que muchas veces no lo alcanzamos por falta de obediencia, pero también creo que por falta de oración. Así que en gran medida, mediante la oración, logramos lo que en gran medida la oración es fundamental, y mediante la oración es que llegamos a lograr estas características: la paciencia, el autocontrol, etcétera, etcétera, la santidad. Por ejemplo, lo podemos ver esto en el pasaje que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, allá en el capítulo 6, cuando habla acerca de la armadura de Dios. Un pasaje que he estado escribiendo en los devocionales a través a la mañana, todos los días a la mañana. Entonces, lo que hace acá el apóstol Pablo nos instruye, Efesios 6, del 10 al 18, usted tiene ahí la armadura del soldado cristiano. Entonces, ¿qué está tratando de decirnos Pablo en este pasaje? Bueno, aquí Pablo nos instruye, pero también nos pone, es decir, nos anima a ponernos la armadura de Dios. Y luego, en el versículo 18, nos dice cómo poner la armadura de Dios. ¿Y qué es lo que dice el versículo 18? Dice: oren en todo tiempo, orando por todos los santos. Vamos a ver este pasaje bíblico en
Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, el 18. Dice así: oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Qué interesante. Estoy leyendo este pasaje bíblico de la Reina Valera contemporánea. Dice: oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Ahora, debemos tener, o mejor dicho, debemos tomar en cuenta que aquí Pablo usa una palabra, y mejor dicho, usa un verbo, y ese verbo es participio. Vuelvan al pasaje bíblico y fíjense en el mismo pasaje 6:18, donde dice siempre orando. Esta palabra orando está en participio. Pablo la usa acá, ¿y para qué? Bueno, para indicar los medios por los cuales la armadura de la fe, de la justicia, de la salvación pueden ser puestas. Entonces, mis queridos hermanos, podemos o necesitamos vivir la santidad, en la justicia, en la rectitud, pero si nosotros intentamos dejar afuera la oración, yo diría que es un poco medio complicado y hasta imposible alcanzar estos rasgos de la vida cristiana que Dios desea que nosotros la tengamos insertada en nuestra vida, como un estilo de vida, no como algo pasajero por el momento, sino algo de todos los días. Entonces, la oración es fundamental. Y para mí, la oración lo cambia todo. Acabo de decir un título que tiene que ver con una de las lecciones de mentoreo que nosotros estamos haciendo con los hermanos. Todo lo que quiero compartir en esta mañana con ustedes es gran parte o una pequeña parte de una lección que se llama La oración lo cambia todo. Así que si algunos de ustedes siguen preguntándose ¿qué es el mentoreo? Bueno, es un discipulado en línea. ¿Y qué se trata? Estas son una de las cosas que se trata. Lecciones del carácter, de la oración, de la vida devocional, de permaneciendo, etcétera, etcétera, un montón de cosas que necesitamos acudir a la palabra de Dios para que produzca cambio en nuestra mente, en nuestros corazones, y también todo vaya acompañando, porque si nuestra mente no cambia y si nuestro corazón no cambia, bueno, obviamente nuestras actitudes tampoco. Así que primero necesitamos cambiar nuestra mente, como dice Romanos 12:1, renovaos. Ahora, otro pasaje bíblico que quiero llevarle que lean está en Filipenses capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Fijémonos acá, ¿qué dice Pablo? O mejor dicho, cómo Pablo ora. Probablemente usted diga que soy un fanático del apóstol Pablo. En realidad, bueno, sí. Aunque en un tiempo me consideraba como muy identificado por el apóstol Pedro, por los arranques que a veces tengo, según el libro de Tim LaHaye, no sé cómo se pronuncia, en El varón y el temperamento, dice que soy colérico y sanguíneo. Y en esas mezclas hay, es decir, puntos fuertes y puntos débiles. Probablemente tenga puntos fuertes que necesitan ser cambiados y moldeados, y lo único que lo puede hacer es a medida que yo me someta al Señor. Pero volviendo a lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice: y esto les pido en oración. Fíjense, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,
lleno de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué está tratando de decir Pablo aquí? Bueno, Pablo, él mismo ora para que los demás, en este caso para los creyentes de Filipos, abunden, ¿no es cierto?, en estos tesoros que son eternos. Fíjense cómo Pablo ora. Ahora, hay una pregunta que sería bueno hacerla en este momento. Si nosotros creemos que Dios es soberano, entonces, ¿por qué es necesario orar? ¿Por qué es necesario pedir? Qué buena pregunta. Si Dios es soberano, o mejor dicho, si nosotros creemos que Dios es soberano, entonces, ¿por qué es necesario orar? ¿Por qué es necesario pedir? Si Él dice, por ejemplo, en su palabra, el Señor Jesús dice en su palabra, dice, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y por otra parte, hay otro pasaje bíblico que dice que Dios tiene cuidado de sus hijos y también dice que Él sabe las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, la pregunta es, si nosotros creemos que Dios es soberano, ¿por qué es necesario pedirle? ¿Por qué es necesario orar a Él? Él dice que debemos orar para que mande obrero a su mies. Los obreros son pocos y la mies es mucha. Orar para que envíe obrero a la mies. Entonces, creo que una de las respuestas, o una de las tantas respuestas que podemos encontrar en la Biblia, es lo que dice el Salmo 115, 16. Búsquenlo, por favor, allí. Salmo 115, 16. Y fíjense acá lo que dice el salmista. Los cielos son los cielos del Señor. A los mortales nos ha dado la tierra. De nuevo, los cielos son los cielos del Señor. A los mortales nos ha dado la tierra. Es decir, en otras palabras, o mejor dicho, en palabras nuestras, los cielos le pertenecen al Señor, pero la humanidad le ha dado, o mejor dicho, el Señor le ha asignado a la humanidad la tierra. Y aquí hay una palabra que creo que ustedes deben fijarse, los que tienen, no sé si esta palabra figura en la Reina Valera, pero lo figura por lo menos en la Reina Valera contemporánea. En el versículo 16 dice, nos ha dado. Esta palabra dado tiene que ver con una palabra que se hebrea que es Natán, N-A-T-H-A-N, Natán. ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra está traducida como dada, y aquí significa asignar. Entonces los cielos son de Dios y la tierra fue asignada a la humanidad. Cuando Dios puso al hombre en el Edén, ¿qué le dijo a Adán y qué le dijo a Eva? Vayan, multiplíquense, fructíferos. No sé qué, hay una palabra ahí que no me sale en este momento. Sojuzguen la tierra, gobiernenla la tierra. O sea que si nosotros necesitamos seguir contestando esta pregunta, deberíamos ir casi al principio del Génesis. Pero aquí Dios nos muestra con este y otro pasaje más que Él no se ha desentendido de la tierra. No es posible que podamos pensar que Dios está ausente de lo que ocurre aún en este tiempo en la humanidad. ¿O ustedes creen que Dios es un Dios que nos ha creado y está sentado ahí mirando cómo este mundo gira y cómo muchos de nosotros nos matamos? Él no se ha desentendido.
Pero sí es necesario decir que no se desentendió de la propiedad de la tierra porque es de Él, toda es su creación, todo es de Él, sino que le ha asignado a la humanidad la responsabilidad de gobernar. Fíjense lo que dice Génesis 2:15, por favor. Estos pasajes ya fueron estudiados anteriormente en la clase bíblica, cuando veíamos Génesis capítulo 2, versículo 15, que dice: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahora bien, esto es sumamente asombroso y una razón clave aquí es la oración. Aunque Dios es soberano y aunque Dios es todopoderoso, porque acá no está en discusión eso, Él se limitó a sí mismo en relacionar los asuntos, ¿no es cierto?, de la tierra a trabajar a través de los seres humanos. Por ejemplo, Él nos encomendó que nosotros oráramos. Mateo 6:10, busquen por favor, ya hemos hablado recién, pero búsquenlo porque no lo buscaron recién en la Biblia. Mateo 6:10. Él nos encomendó que nosotros oráramos, que dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, sin duda, Dios no quiere que nosotros gastemos nuestro tiempo pidiendo algo que va a acontecer. Pero nos manda que oremos. ¿Y cuál sería uno de los tantos ejemplos que podríamos decir en esta mañana? Y bueno, volvemos a Mateo 6, versículo 11, donde dice: Él dijo que debemos pedir por el pan nuestro de cada día, pero también nos dice que Él sabe de nuestras necesidades antes que nosotros se las pidamos. ¿Hacia dónde quiero llegar? Bueno, quiero llegar que Dios no quiere eliminar al intercesor. Dios está buscando intercesores. Dios está buscando hombres y mujeres que oren, que intercedan. ¿Y por qué será? Y bueno, yo me atrevo a decir, con mi falta de capacidad, es que a veces Dios mueve su mano en base a la oración. Y que la oración lo puede todo, mi querido hermano. Dios obra en base a la oración. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia. Abraham intercediendo en nombre de Lot, allá en Génesis, cuando Dios libró a Lot de lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. Esta historia me recuerdo clarita, que la vimos en la clase bíblica. Cómo Abraham intercedió para que Dios no le, hablando criollamente entre nosotros, para que Dios no le bajara la para o la caña, sino que Abraham dice: bueno, pero si no hay 5 justos, si no hay un justo, si no hay 2 justos, y Dios escuchó a Abraham y así pudo librar a Lot de lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Pero también Moisés intercedió a Dios y Dios cambió de parecer. También lo hemos visto en la clase bíblica estudiando el libro del Éxodo. Cuando Dios intercedió ahí a Dios pidiendo de que no trate de ensombrecer a Israel. He tratado de buscar esta palabra, tiene que ver con donde Dios no trata de oscurecer a Israel.
no permitió eso, sino que Moisés oró o intercedió para que Dios obrara a favor de su pueblo. Otros ejemplos también tenemos cuando Daniel intercedió a Dios y puso en marcha la liberación de Israel cuando estaba en esclavitud, en cautiverio, allá en Babilonia. También en el Nuevo Testamento tenemos otros ejemplos, pero creo que el ejemplo que siempre recordamos es cuando Pedro fue liberado, cuando estuvo preso y la iglesia oró y Pedro fue liberado de la prisión. Y todas estas cosas nos hacen pensar y nos hacen tener fuerza en decir que Dios no va a eliminar a ese intercesor que ora y busca y ora hasta que Dios dice basta. Hasta que Dios dice no pida más, ya te escuché. Muchas de nuestras oraciones han sido elevadas al trono de su gracia y muchas han dejado de ser oradas al Señor. Y ya hemos dicho, pero si el Señor ya lo sabe, pero aún así deberíamos seguir orando. Yo creo que si queremos algo en nuestra vida, como por ejemplo que Dios renueve mi vida y esta iglesia, no va a suceder al menos de que comenzamos orando, pero no como un hecho eventual, sino como algo constante en nuestra vida. Si usted mira su propia vida, muchas cosas fueron alcanzadas en base a la oración constante al Señor. Trabajo, matrimonio, algo que han querido ver en la vida de sus hijos, algo que han querido ver en la vida de la iglesia. Aquellos que estamos a veces abocados a la tarea ministerial de la iglesia local o de otras tareas fuera de la iglesia local, a veces queremos ver algunas cosas y estas cosas suceden en base a que oremos. Y algunas han sucedido y otras todavía no. Entonces yo te digo, sigue orando hasta que Dios diga basta. Hasta que Dios diga, ya te escuché. O hasta que suceda. Probablemente Dios te diga no y ya te haya dicho no a esto, pero quizás también diga sí y sigue orando. Entonces, mis queridos hermanos, algunas cosas Dios no moverá al menos que oremos. Y aparentemente nuestras oraciones sí hacen una gran diferencia. Podríamos decir, como dice el título de la lección, la oración lo cambia todo. Pero tenemos un problema. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema que hoy existe en la iglesia es un problema similar al que Isaías lo había declarado ya en aquel tiempo. Quiero invitarles que abran su Biblia en Isaías 59, versículo 15 al 16. El mismo problema que enfrentó Isaías lo tenemos nosotros en el día de hoy. Si estás en Jeremías, ya te pasaste. Isaías 59, versículo 15 dice, en ninguna parte se encuentra la verdad. En ninguna parte se encuentra la verdad. El que se aparta del mal es puesto en prisión. Fíjense, el que se aparta del mal es puesto en prisión. El Señor vio esto y le fue muy desagradable ver que ya no había derecho, no había quien haga lo bueno. Buscó a alguien y se asombró al ver que nadie intervenía. Entonces intervino su brazo para salvar y para establecer su justicia. Ahora, usted al leer este pasaje bíblico puede marcar esta expresión que dice el versículo 16, dice que nadie intervenía. Yo acá la tengo en la Biblia, dice, se asombró al ver que nadie intervenía. Y aquí está el mundo en que vivimos y también los cristianos del día de hoy estamos acostumbrados a ver cosas terribles que suceden a nuestro alrededor
en nuestra sociedad, en el mundo entero, y hacemos la misma pregunta: ¿por qué Dios no está haciendo algo acerca de todo esto? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Esta es una pregunta que la he escuchado a lo largo de toda la vida cristiana. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Pero también podríamos decir que Dios está asombrado de que no haya nadie intercediendo y preguntando, o a lo mejor Él se pregunta: ¿dónde están los cristianos? ¿Cómo puede ser que no estén haciendo nada? Nuestra hermana Mirta, que solamente ustedes conocen por vía virtual, vive en Joaquín B. González. Ella compartió la semana pasada en el grupo Peniel que pedía oración por una compañera que se había quitado la vida, se había tomado la determinación de ahorcarse y ya había perdido 2 hijos anteriormente. Y esa mujer, Mirta, me dijo que ella, su madre, se había ahorcado cuando estaba embarazada de ella. Entonces uno dice: esa mujer nació en un ambiente, en una familia, podríamos decir, llena de complicaciones y conflictos, y murió de una forma que Dios no lo estaría avalando, porque quitarse la vida no es de nosotros, sino es decisión de Dios. ¿Y cuántos años habrán transcurrido? ¿Alguien puede haberle hablado del Señor? Probablemente sí, pero quizás tampoco lo hicieron. Entonces uno se pregunta: ¿a dónde están los cristianos? Que una mujer así ha llegado a tomar una decisión de quitarse la vida. Obviamente no es culpa de los cristianos, pero los cristianos están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Los cristianos están intercediendo a favor de las personas. Así que también podríamos decir que Dios está sumamente asombrado de que nadie esté intercediendo, y muchas veces Él se puede preguntar: ¿dónde están los cristianos del día de hoy? ¿Cómo puede ser que no estén haciendo nada? Y Él, el Señor, se mueve en los asuntos de la humanidad de acuerdo con el grado en que oramos y cómo oramos específicamente. Él está completamente dispuesto y sigue siendo un Dios de amor. Debemos saber, nosotros los cristianos, sin lugar a duda, que la oración cambia las cosas. Cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad del Señor, Él se mueve a la acción. Quiero invitarles que lean Mateo 6, versículo 9 y versículo 10. Mateo 6, versículo 9 al versículo 10. Ya lo hemos leído, pero dice: por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Él quiere, sin duda, que nosotros oremos para que se haga su voluntad en cada área de nuestra vida. No tan solo hacer tu voluntad, Señor, en mi vecino. Dios también desea hacer su voluntad en cada área de nuestra vida. Él quiere hacer su voluntad en nuestra familia, en la vida de nuestros amigos y también en aquellos que le conocemos. Quiere hacer su voluntad en las ciudades, en países y
y en cualquier situación Dios desea hacer su voluntad. Y Él nos ha dado el trabajo de ser vigilantes en la oración. Y muchas veces estamos como ese centinela durmiendo. Esto me hace recordar a mí cuando hice el servicio militar. Yo hice el servicio militar acá en los Arsenales. Si usted por la ruta 9 sale ya prácticamente yendo para Salta, está el regimiento Arsenal. Ahí hice el servicio militar yo. Y a la par del regimiento ese, que lo que era, ahí estaba, ahí vivían todos los coroneles, los mayores, los tenientes, los subtenientes. Se les llamaba el barrio militar. Y había a la par del barrio militar una plantación de naranja, de pomelo, de limones. Y a mí me llegó a tocar, en una oportunidad de mucho frío, ponerme en la garita. Las guardias creo que eran de 1 hora. Y entonces el escuadrón iba así, yo corriendo, bajaba el centinela, volvía a subir el otro soldado para estar haciendo guardia. Adivinen qué es lo que hice yo. Me bajé varias veces a comer naranja en ese campo que tenía frutas, sin que nadie me viera, por supuesto, y volvía. Ese centinela me hace acordar a un centinela irresponsable que deja algo de interés para satisfacer sus propias necesidades. Ezequiel habla de un centinela y dice que el centinela tiene que estar apostado, porque si no está apostado, el enemigo llega y puede afectar a una ciudad y matarla. Ahora, fíjense lo que dice Isaías 62, versículos 6 y 7. ¿Qué tiene que ver esto con lo que le digo? Bueno, que muchas veces nosotros debemos preguntarnos y seguir preguntándonos hasta que Él responda, Dios, hasta que nos diga que ya no debemos seguir pidiendo más, o que ya no debemos seguir pidiendo, insistiendo más. En otra palabra, no debemos dar descanso, necesitamos seguir pidiendo a Dios lo que creemos que es su voluntad. Y algunas cosas que a lo mejor no sé si a Dios le agrada, también debemos pedir. ¿Qué cosa? ¿Tener una mejor casa, eso es malo? No, por supuesto. Entonces podemos pedirle algunas cosas a Dios. Isaías 62, versículo 6, versículo 7. Mi esposa me dice, ¿cuánto me gustaría ir a ver a mi hermano? Ella ya hace, no sé, en el 2000 creo que lo vio a su hermano. Ya han pasado 20 años y ella dice, me gustaría volver para ver a mi hermano. Y yo le digo, bueno, mira, lo que podemos hacer es orar con tiempo e ir trabajando en ese aspecto. Uy, dice, ¿cómo querés que oremos si está tan inalcanzable el tema de los dólares? No importa. ¿Son los dólares o es el poder de Dios? ¿Acaso Dios ya te ha dicho que no vas a ir? No. Entonces, ¿por qué dejas de pedirle? Isaías 62, versículo 6 y 7 dice, sobre tus murallas, Jerusalén, he puesto vigilantes, que ni de día ni de noche guardarán silencio. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar,
hasta que Él restablezca Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. Debemos preguntar a Dios y debemos seguir preguntando hasta que responda, hasta que nos diga que ya hemos pedido lo suficiente. En otras palabras, no le des descanso, sigue pidiendo por lo que tú quieres. Y aquí quiero terminar con esto, algo que esta lección del mentoreo me ha sido muy útil. Las oraciones de fe no son para orarla una sola vez, sino para que se deben estar orando de forma continua. ¿Se entiende clarito? Las oraciones de fe no son para orarla una sola vez, son para orarla en forma continua. Así que si tú quieres, por ejemplo, algo, como yo, que también deseo algunas cosas y quiero para la vida de la iglesia, de que mi vida sea renovada y que Dios permita que renueve su iglesia, yo voy a seguir orando. Voy a seguir orando hasta que Dios pueda respondernos. Es por eso que quiero aprovechar a animarles a todos ustedes que no dejen de unirse al mentoreo en línea. Tenemos un buen grupo que vamos a comenzar este mes y hay que anotarse. Queremos en el mes de abril llevar a cabo el seminario Escuchando a Dios. Son 6 domingos escuchando a Dios. Y queremos llevar a cabo el seminario Sé Libre, si Dios nos permite, en el aniversario de la iglesia. Queremos llevar a cabo la cumbre de oración en este año. No sé cuándo, pero si hay algo que yo deseo y anhelo en mi corazón, es que esto no haya caído en balde. El haber viajado, el haber conocido y el haber escuchado a Dios. No es que tuve que viajar a otro lugar para que Él me hable, sino puede haber confirmado algunas cosas. Entonces quiero animarles a ustedes que oren junto conmigo a que realmente Dios puede renovar la vida de su iglesia. Y esto comienza con oración. No hay vuelta más que dar. Y no una sola vez, sino en forma constante. Termino con esto. Las oraciones de fe no son para ser elevadas una sola vez, sino para ser oradas en forma constante. Amén. Señor, permítenos caminar en ese rumbo, buscando la renovación de nuestra vida y también de tu iglesia en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén.